Ahí se escucha mejor. Compañeras y compañeros jubilados, en estos días el conflicto en el que nos metió, le voy a pedir a los compañeros de cabina sean tan amables de movilizar el sonido. Decía yo que en estos últimos días hemos entrado en una etapa decisiva y definitoria para nuestro conflicto. Antes de abordar el asunto del conflicto en lo general, la semana pasada aquí diseñamos este formato, que es una intención de la Comisión de Trabajo, hacer un censo dentro de los jubilados para saber qué miembros de la resistencia, trabajadoras y trabajadores, dependen de la ayuda de nosotros, con el fin de encontrar un mecanismo que nos permita ayudar a la resistencia y que evidentemente tendremos que llevar a una asamblea de jubilados. Este es el formato, ya están ahí los formatos para que todos y cada uno de nosotros, a menos que vamos a hacer un reparto mayor, podamos establecer aquí nuestras condiciones como jubilados y quienes dependen de nosotros. Evidentemente también que a quienes ya tienen ayuda por parte nuestra, como familiares, no entrarían en un mecanismo de ayuda, sino aquellos compañeros, trabajadoras o trabajadores de la resistencia que no tienen ayuda directa y que podamos encontrar una fórmula que nos permita ayudarles. Yo espero una respuesta favorable y entusiasta por parte del grupo de jubilados. Informo también que se presenta una nueva etapa de credencialización y afiliación al INAPAM en próximos días, que son el 14 y el 16 de febrero, en el lobby de Antonio Caso 45, en donde se expedirán 50 credenciales por día para los trabajadores jubilados, los afiliados al INAPAM, y podamos obtener descuentos en medicamentos, transportes, agua, etc. Los requisitos para esta nueva etapa de afiliación al INAPAM son 2 fotografías tamaño infantil, credencial y del IFE y con el original y copia. Insisto, los días 14 y 16 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Como hace 2 años, el sindicato sigue siendo objeto de ataques indiscriminados por parte de quienes se unieron con el gobierno para ayudarnos a este estatus de carencia de empleo, carencia de recursos, despidos injustificados. Y sin embargo, tenemos que hacernos un pleno reconocimiento nosotros, los jubilados, reconocer la actuación extraordinaria de los trabajadores en la resistencia y también reconocer la correcta, eficaz y entusiasta labor de la selección sindical que conduce el compañero secretario general Martínez Paz. Ya estuvimos en gobernación en recientes días, en 2 actos, pero el viernes 20 estuvimos ahí por el viernes mediodía para escuchar
legales de la dirección, lo que en todo caso en donde se mantiene el conflicto y cuáles son las propuestas que hemos escuchado que tienen sus vertientes en una empresa paraestatal en donde está muy interesado el gobierno del Distrito Federal y en una empresa de sociedad anónima. Lo decía yo en la Comisión de Trabajo, en ambos casos los trabajadores arremados al SME hemos experimentado en esos dos formatos, en una empresa paraestatal y antes de ella en una empresa sociedad mercantil que derivó en su momento y en su tiempo en la nacionalización de la industria eléctrica, la liquidación de las acciones por parte del gobierno para poder llegar a la creación de un organismo público descentralizado en 1994 que fue Visitores. Seguramente mis camaradas de la dirección van a ampliar en ese sentido. Yo debo decir que para poder cristalizar nuestra intención, nuestra demanda de regresar a trabajar a 16.599 trabajadores en la resistencia, es necesario que vigoricemos, que reanimemos nuestras actividades. Y lo digo así porque el sábado pasado, sábado 21, estuvimos en dos delegaciones para hacer trabajo de brigadero y después asambleas, tanto en la delegación Coyoacán como en la Magdalena Contreras. Y eso se los comenté yo el miércoles pasado. Sí asistimos jubilados, sí hicimos el trabajo, pero me parece, compañeros jubilados, a reserva de mejor opinión, que no hemos logrado, en lo particular me corresponsabilizo de ello, no hemos logrado que todos nos incluyamos del sentimiento, del pensamiento y de la decisión y convicción que tenemos, que debemos tener para vigorizar el movimiento, coadyuvar con la resistencia a fortalecer el movimiento de revolución sindical, que nos pueda y que nos permita resolver de manera conveniente el asunto de ese punto. De tal suerte que reconociendo a todos los sectores jubilados que asistieron el día sábado a la delegación Magdalena Contreras a Coyoacán y que hicieron su chamba, lo reconozco públicamente, también les digo a quienes no lo han hecho, a quienes no lo hemos hecho. Estamos ante ataques frontales con los cómplices del gobierno y con los aliados del sindicato. Y no esperemos pasivamente que la dirección o los miembros de la resistencia puedan resolver el conflicto, porque yo debo insistir en que no es un conflicto solamente de ellos, que son trabajadores despedidos injustificadamente. Es un conflicto de nosotros, que pareciésemos que estamos en la tranquilidad, y no es cierto, compañeros. Se liquida el contrato colectivo de trabajo y se liquidan las cuotas de comunicación de la cláusula 64. Por eso es necesario que reforcemos el movimiento, porque reforzamos nuestra conquista con lo que supervivimos, con lo que estamos ayudando a la resistencia, con lo que damos en nuestra sociedad. Ustedes creen que estamos muy tranquilos porque nos han aumentado el 3.56 en el 2010 y el 5.76 en el 2011. Cuando los jubilados de Comisión Federal de Electricidad en el último año les aumentaron el 9.9%. Quien sea conformista, bueno, pues allá él, pero yo no estoy conforme que teniendo los mismos derechos que el jubilado de CFE le traten de distinta manera, compañeros y compañeros. ¿O alguien está conforme con eso? Bueno, pues si no estamos conformes, levantemos el grito, levantemos la protesta, levantemos la denuncia y por supuesto levantemos el ánimo. Para este sábado que viene vamos a estar en otras dos delegaciones, espero la concurrencia de todos. En la delegación Álvaro Obregón y en la delegación Iztapalapa. Vamos a estar representantes, como lo hemos estado desde que fuimos a las delegaciones, vamos a estar representantes. Pero también espero que vayamos mujeres y hombres
que aunque no seamos representantes, tenemos una obligación con el sindicato y tenemos una obligación con preservar nuestros recursos, nuestras conquistas y nuestros derechos. Entonces, yo espero, ahí vamos a estar, y ojalá nos podamos ayudar ahí para empezar a chambearle y coadyuvar con 16.599 y lograr el objetivo que tenemos, no solamente en la empresa paraestatal o en la empresa de sociedad mercantil, sociedad anónima, porque eso es un asunto que resuelve medianamente el problema. Nosotros lo que queremos es que sea como sea, retornemos con nuestro contrato con un patrón sustituto que no se está ventilando la relación. De otra manera está en riesgo, sus compañeros, nuestra cuota de jubilación, y no es por espantarnos, miren. Por gestiones de la dirección del sindicato, por gestiones del secretario general, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el pago de las cuotas de jubilación de los trabajadores jubilados y electricistas y agremiados al ISME. Se aprobaron 18.232 millones de pesos, lo cual quiere decir que para este año 2012 tenemos garantizado el pago de las cuotas de jubilación. Pero si no le arriamos, si no le metemos ganas, allá por noviembre tenemos que ir otra vez al Congreso para ver cómo se les antoja a los diputados presupuestar para que nos paguen nuestra cuota de jubilación. Y dice un dicho de la filosofía popular: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y no es justo, es un hecho real. Ya están muy seriamente amenazados los jubilados de ferrocarriles de México porque ya no hay dinero para pagar su jubilación. Fíjense lo que dice el artículo 4 del decreto de extinción de ferrocarriles. El gobierno garantizará el pago de las cuotas de las jubilaciones otorgadas de forma vitalicia. Lo que no dice el artículo 5 del decreto de extinción de luz y gas, dice que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas, y menciona ahí a la Secretaría de Energía y la Hacienda como conductores de esos pagos, y a través del CETES el organismo liquidador, pero con cargo al presupuesto de derechos de la Federación. Ojo, pongo en atención, hoy, como lo he puesto, y la Comisión Trabajo lo ha puesto desde hace mucho tiempo, para que no nos sentemos displicentemente a esperar en nuestros hogares aquí sentados, hay que ver reuniones y las estándar, hay que meterle actividad, hay que meterle razonamiento, fuerza y poder. De otra manera, compañeras y compañeros, estamos en serios peligros y en ningún momento dado nos van a querer conducir a una pensión por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces llamo la atención en eso, lo hago de manera fraterna, respetuosa, pero firme, para que estemos el próximo sábado en la delegación de Sábado de Gómez Zapalata, indistintamente de lo que ahí nos vemos. A partir de las 9 de la mañana, pero hay una comisión. En estos mismos momentos, hay compañeros de la asistencia haciendo el reparto de volanas. Ya practiqué con algunos miembros de la edición y al término de esa sesión, cuando lleguen ellos, nos ponemos de acuerdo en la hora y lo avanzaremos a través de carteles y a través de la representación, para determinar exactamente la hora de la asistencia a esta delegación. Y una cosa que me parece tenemos que destacar, resaltar y trabajar por ello. Desde el lunes pasado, lunes 16 de enero, empezó la credencialización nueva para el grupo de jubilados. Y la cantidad de credencializaciones que se han hecho me parece que va caminando, lleva buen tiempo, pero necesitamos ir por todos los jubilados, por el gran número de jubilados, para que tengamos fortaleza, no solamente para estar aquí, para de una vez demostrarle a las autoridades que nos hicieron trampa, que nos dejaron negar el decreto, de que vinieron a votar en aquel famoso proceso electoral, muertos y desaparecidos y todo aquello. La credencialización tiene como objeto principal depurar el listado del grupo de jubilados, porque además es una obligación legal, así lo establece la ley. Luego entonces hay que venir a credencializarnos todos y además hacer labor
para que nuestro hermano, nuestro compadre, nuestro abuelo, etcétera, nuestro vecino, se venga a credencializar. Y a partir de ello, podamos conseguir entonces, a través de un formato que ya los oficiales credencializados lo saben, se está llenando el formato para autorizar que la dirección sindical haga la gestión empresarial correspondiente para que se nos descuente el 3% que está señalado en el artículo 130 de los estatutos, para que todos seamos incluso el mismo rasero, para que tengamos los recursos y para dar por mentira todo aquello de que los jubilados del ESME no estamos presentes en la lucha. Esta es una cosa que debo de advertir, porque nuestros detractores, los traidores del sindicato, andan haciendo una labor estúpida, ¿no?, que raya en la idiotez, ¿no?, de que va a descontarse firmado el formato, el 4%, están locos esos güeyes, no conocen los estatutos o los conocen y los manejan de manera tendenciosa, ¿no?, y que además se va a tomar retroactivo. Hemos hablado con la dirección del sindicato y decimos, es cosa de conciencia, es cosa de lealtad, es cosa de convicción, que quienes no hemos aportado, vengamos a aportar en lo que nos descuente el SAE, vengamos a aportar la cuota sindical a la tesorería y ponernos a mano con un convenio o un programa de pagos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y por supuesto que una vez que entre en vigor el descuento por el SAE, compañeros, no ni cuenta nada. Para que no les vengan aquí con que si quieren con el 4%, que se va a cobrar todo el retractivo y nada. Mamá del muerto. No, compañeros y compañeros, tenemos que hacer ese acto de credencialización y firmar el formato en el que aprobamos que se nos descuente. Y desde luego hay otro formato que estamos llenando, que es afiliarnos a la OPT. Ahorita vamos a abordar el asunto de la OPT, porque amén de las cuotas de jubilación, nosotros tenemos un problema en el que se nos relató el pago del seguro sindical. Ya el compañero José Antonio Mazán aquí lo ha informado a plenitud, y tampoco hemos podido aplicar al programa habitacional, que es un fondo revolvente que nos tiene el propio contrato, y que donde está ese dinero que nos siguen descontando a quienes debemos programa habitacional, y donde está ese dinero que le siguen descontando incorrectamente a quienes ya terminaron de pagar. Entonces, esos conceptos de los fondos a los que tenemos derecho también debemos de manejarlos. Pero miren ustedes, gracias. Con permiso, compañeros. Como algo de la garganta, me recibo teclita, pero después de la reunión puedo comprar. Bueno, miren, compañeros y compañeras, un panfleto más. Se convoca a una asamblea, no en un municipio sindical, se usa nuestro emblema, se usa el escudo y el membrete, y se usa nuestro lema por derecho y la justicia del trabajo. Este individuo que convoca elecciones y que se autonombra representante propietario principal del grupo de jubilados, tiene más de 3 años que no se pone a juicio de los trabajadores jubilados, para ver si sigue siendo no representante. Pero además dice orondamente, fíjense bien, ahora hay duplicidad de funciones, ¿no?, duplicidad de cargos y facultades que no cuentan los estatutos. Dice, después de su convocatoria, dice un asterisco que hay por ahí, dice: secretario del Exterior del Comité Central interino, figura que no existen los estatutos, convocará a elecciones de jubilados al contar con toma de nota. Antonio Durán Aguirre. No, compañeros y compañeros, pues podemos meterle la mano, claro que sí, eso no se merece, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una labor de proselitismo, de convencimiento a nuestros compañeros jubilados, que no se dejen engañar por este sátrapa,
que obedece instrucciones de un cacique espurio sindical, mercenario, sicario, que es Jorge Sánchez. ¿Cómo entender la posibilidad de que este tipo, que es un atrabancado y un tartamudo para hablar, que eso es lo de menos, no se le entiende ni madre, se autonombre secretario general de un comité central interino, si fue expulsado del sindicato? Este tipo nunca trabajó y luego anda por ahí diciendo que sale de la red automática y que la comida y el primado del muerto. Pues claro que no. Entonces nosotros todos tenemos la obligación de ponerlas aquí y tenemos la obligación de estar en Lomas de Atizapán, en Rivera Dome, en Altamilla, en Aragón, etcétera, para convencer a todos nosotros como jubilados y frenar esa brutalidad que pretende hacer el gobierno y conquistar con estos traidores. Fueran los traidores del Sindicato Mexicano de Derechos. Pero por otro lado, hay un panfleto periodístico que habla al pueblo de México, a Peña Nieto, a López Obrador y a los partidos políticos. Y esos que también se autonombran representantes de jubilados, le dicen a López Obrador y a Peña Nieto y al pueblo general que Calderón les falló, que se equivocaron, que confiaron en el presidente como si este güey fuera de confianza. ¿No? Es un enano de criterio, es un enano de estatura, el que dirige los destinos del país. Y estos torpes, imbéciles, etcétera, confiaron en aquel que siempre han mentido. Entonces, no, les demandamos que nos corrijan esto, confiamos nosotros y 27,000 trabajadores en Calderón, y yo ya no nos confío. Y ahora siempre veamos que fijemos lo que está pasando en la red automática, porque es un desperdicio, es una desproporcionalidad, y está en riesgo el patrimonio. Como si ustedes recuerdan, ¿ustedes quién lo firma? Alfredo Ríos Solís, Gustavo Luz Máximo, traidor del sindicato de gobierno de facto, y está en Castro, ¿no? ¿Qué pinches conocimientos tienen estos de la red automática central? ¿Cómo se compone la red automática central? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son los administradores de las subestaciones primarias que parten para la alimentación de la red central? ¿Cuántas veces consta? ¿Qué tipo de cable está instalado? Tanto en mediana tensión como en baja tensión. ¿Cuántos transformadores? ¿Cuántas terminales? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas bufas derechas? ¿Cuántas bufas T? Y ahora dicen que ellos son los que pueden manejar y normalizar la red automática central. Válgame Dios. Entonces todos nosotros que hemos trabajado, que cumplimos una vida laboral, no sabemos manejar la red automática central y no podemos capacitar a los superiores para que se normalice a plenitud la red automática central. Fíjense bien, se adquiere porque dicen, nosotros instalamos hace más de 50 años la red automática. Sí, no por toda sinceridad, la red automática central fue construida por trabajadores de luz y fuerza agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas en 1938. 1938 se construyó esa red. Entonces, ¿por qué hacen algo que no construyeron ellos solos, que construimos todos nosotros y que nosotros sabemos que aquí está la capacitación, la capacidad y la mano de obra calificada que puede sacar al gobierno de este puerto que nos ha metido y que pone en riesgo, por supuesto, no solamente el patrimonio y la infraestructura de la nación, pone en riesgo a los comerciantes, a las iglesias, a las dependencias oficiales, a los transeúntes que van a diario y miles por miles al centro histórico, y también pone en riesgo el transporte, ya sea privado o público. Y por eso estamos demandando nosotros y vamos a publicar de manera extensa a nivel prensa nacional un desplegado que dé como claridad que Felipe Calderón, con todo y su decreto autoritario, el Congreso de la Unión, sus legisladores, y particularmente también
la Suprema Corte tiene en sus manos la solución para normalizar todo lo que es el sistema integral de servicio público de energía eléctrica. Eso vamos a demandar en días fotos y vamos a hacer una operación en todas las comunidades electricistas de jubilados para convocarlos al día de especializarse a través de volantes, telefoneo y perifoneo. Ya está programado y lo vamos a dar a conocer para que todos sepamos qué debemos de hacer. Entonces tenemos los elementos, tenemos la razón, tenemos los fundamentos de que vamos a ganar. Hace falta reactivarnos, hace falta motivarnos, hace falta decir que tenemos que jugar a la cuenta. Y nosotros, por desidia, negligencia, enojo, molestia con los políticos, no vamos a depositar el voto en Guzmán. Tenemos un instrumento, tenemos una herramienta con la cual podemos cambiar el modelo que nos gobierna, podemos quitar a políticos que no le convienen al país. Y eso será lo de menos. Pero tenemos que jugar a la política, porque el ser humano implícitamente, y hoy explícitamente, el ser humano es político. Y tenemos que jugar a la política, no solamente porque me pegó Calderón y me quitó mi trabajo, o porque sale en peligro mis cuotas de jubilación. Tenemos que participar en la política, porque estamos hartos. Yo tengo 65 años y créanmelo, he visto al México al que quiere desde nací. Bien, así, pero de 22 o 26 años para acá, noto un México en declive, en caída libre. Hemos caído en manos de gobernantes que no se tientan el corazón para aniquilar los derechos y conquistas. Hemos caído en manos de gobernantes para violar los derechos de los ciudadanos, obreros, campesinos, etc. Para deteriorar el bienestar familiar, para tener más de 11 millones de niños, ni educación ni trabajo, para cerrar el paso al futuro de la niñez mexicana. Hemos caído en manos de gobernantes que privilegian la ganancia, que privilegian la explotación a costa de la pobreza y de la miseria. Permitir que sigan gobernándonos quienes tienen compromisos con la oligarquía y con el gran capital es permitir, es aprobar que nuestro futuro sea muy deteriorado, muy empobrecido y muy madreador. No lo quiero decir, lo estoy diciendo. Pero además, ¿cómo poder buscar un país que progrese? Si el pensamiento de los gobernantes no está en la cultura, no está en la educación, está en cómo sacar este país. Este país ha sido saqueado históricamente y aún está en pie, porque tenemos gran cantidad de mexicanos bien nacidos y recursos estratégicos y naturales para el desarrollo. Hoy no podemos quedarnos quietos, compañeras y compañeros. Hoy, tratar de salvar la imagen de una marioneta que la manipula una cúpula fascistoide México, como es Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, de Miguel Carlos, de Carlos Salinas, etc. No podemos permitir que un tipo que no tiene la mínima intención de la educación y menos de la cultura llegue al poder. Porque además, en nuestro caso, ya lo dijo el sábado, Salud Pública el domingo, va a privilegiar la inversión que tiene que ser privatización del petróleo, de electricidad, del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora podemos asustarnos, o alguien se puede asustar, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas, a iniciativa del compañero Martínez Plaza en el Estadio Azteca, lanzó la iniciativa de crear una organización política. Y ahora que está caminando la OPT, ahora que podemos armar alianzas
conciliar alianzas con quienes compartan nuestra opinión, con quienes compartan nuestra demanda, con quienes compartan un proyecto alternativo de nación diferente. Ahora, si no, pues no hay que ir al sindicato, porque la elección del sindicato va a tener cargos de elección popular. Primero, la Constitución permite al ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos participar en la política en cualquiera de los niveles de esta sea. Y somos la compañía de política. El sindicato históricamente ha tenido representantes o puestos de representación popular. Y estos son los casos, ¿no? Los más recientes, solamente no los más recientes. José Antonio Almazán González y Ramón Pacho. El otro fue que traicionó, todavía está aquí, en la mera lucha y reconozco el apoyo públicamente por su participación. Entonces, compañeros, ¿por qué asustarnos? ¿Por qué pensar que no hay que hacer alianzas con nada, con ningún partido, con ningún candidato? No. O hacemos de veras una lucha, o al rato nos vamos a estar dejando aquí y allá por el frontero, que el pinche Peña Nieto, que la Vázquez Mota, Vázquez Churcas, no sé cómo se llama, ya nos está partiendo otra vez el hocico. No, compañeros, creo que el grupo de jubilados es mucho grupo. Creo, firmemente lo creo, que 16.599 merecen nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro empuje para que regresen a trabajar. Los amigos, los respeto, de sus familias también. Por supuesto, compañeros y compañeros, desde aquí mi reconocimiento público a los compañeros presos políticos se están pagando el diezmo que se tiene que pagar porque vamos a ganar. Eso no lo quiero recordar. Y por supuesto, veámoslo con visión futura, con visión de altas miras, con visión de tener un México mejor, de que el sindicato en alianza con Andrés Manuel López Obrador, que es el representante amplio progresista, el representante de firme, vayamos a la contienda electoral. Tenemos que ganar la contienda electoral general, porque entonces podemos desde esa base, desde esa plataforma, empujar nuestros proyectos como trabajadores, como ciudadanos y por supuesto como grandes mexicanos. ¡Que viva el sindicato mexicano de la justicia! ¡Viva el sindicato mexicano de la justicia! Muchas gracias, compañeros y compañeras.